A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sea toda alabanza, adoración, exaltación y gloria. Hemos tributado alabanza, adoración y gloria al Señor, porque este culto es para Dios, un homenaje a Dios. Adoración, alabanza y exaltación para solo el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra consigna no es exaltarnos a nosotros mismos, no es darnos a conocer a nosotros mismos, no es presentarnos como el mejor ministro que hay en la tierra, ya que yo soy uno de los más malos de esta tierra, por los cuales Jesucristo murió por mí, sufrió, padeció, murió y resucitó para darme salvación y vida eterna, al cual doy todo honor, toda gloria. Me congrego porque soy el más necesitado de la congregación, de los redimidos por la sangre de Cristo. Nos reunimos aquí en grupos porque estamos necesitados. Gloria a Dios. Esta es la clínica del Señor. Aquí no vienen sino enfermos. No vienen personas sanas. No vienen personas buenas, sino personas malas. Porque si yo consiguiese una congregación, un grupo donde exaltan a Dios, glorifican a Dios y que es perfecta, si yo llegase a asistir a ese lugar, dañaría esa congregación. Gloria al nombre del Señor. Bien, quiero tocar unos punticos por aparte acerca del tema que concluimos la semana pasada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según Filipenses 4:13, del 11 al 13. Gloria al Señor. Les tocaré algunos puntos de este pasaje, haciendo algunas redundancias, porque voy a tratar en especial acerca de qué es blasfemar contra el Espíritu Santo, ya que en el pueblo cristiano hay mucha confusión al respecto. ¿Será que yo blasfemé contra el Espíritu Santo? Dicen algunos. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Gloria al nombre de Cristo. Ese es el tema que, si es posible, lo culminaremos hoy, ya que es un tema muy extenso y mucho pueblo, por ignorancia, algunos están confundidos y se han preguntado: ¿será que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo, motivo por el cual no tengo ya salvación, estoy condenado? Y algo otros que han blasfemado contra el Espíritu Santo se pasean muy orondos, muy tranquilos por doquier, como si nada hubiese acontecido, como si nada hubiesen hecho. Gloria al nombre de Cristo. Y me permito tomar ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 12.
Amén. Dice este pasaje, capítulo 12, versos 22 y 23 y 24. Para la gloria de nuestro gran Dios y Padre Santo y para la edificación de nuestras vidas. Mateo 12, 22 al 24. Gloria a Dios. Amén. Dice este pasaje, a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria al nombre de Cristo. Quiero ser muy pausado. Gloria al nombre del Señor. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Partamos de esta parte, porque luego profundizaremos en lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí ya los fariseos habían blasfemado, atribuyéndole la obra milagrosa que hacía Jesucristo al diablo, cuando nuestro Señor Jesucristo operaba milagros, prodigios y señales por la intervención, la unción, porque Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo, por eso se llama el ungido. Fue el Espíritu Santo el que lo llenó, lo capacitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta sanidad que el Señor obró en este endemoniado se lo atribuyeron al príncipe de los demonios, a Belcebú, a saber, al diablo. Gloria al nombre de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no soy un teólogo, no soy un maestro en las escrituras. Aquí el maestro es el Espíritu Santo, el cual inspiró la palabra dada por revelación al apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, el predicador o el consagrado a Dios, sea perfecto, maduro en las Escrituras, enteramente preparado para toda buena obra. A Dios todo honor y toda gloria. Segunda de Timoteo 3:16. Gloria al nombre de Cristo. De ahí que, tomando el pasaje del apóstol Pablo a los filipenses, que quiero retroceder un poco, que valga como redundancia, después de viajar a escala a esa celda en Roma y entender cómo funcionaba el corazón de Pablo. Oiga bien, después de viajar a esa celda en Roma y entender cómo funcionaba el corazón de Pablo, es momento de entrar a la idea homilética. Es momento de mirar cómo este texto se aplica hoy en nuestras vidas y en la vida de muchos. Ese pasaje de Filipenses 4:11 al 13, tenemos que saberlo aplicar homiléticamente. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo siempre he dicho esto, para no cometer errores doctrinales, porque es delicado, ya que muchos se están basando en los textos sagrados al idioma nuestro, y las escrituras no se pueden entender en el idioma nuestro, en nuestro diccionario. Se debe de entender en el idioma hebreo, arameo y griego. Sabemos por la palabra que nuestro amado Salvador Jesucristo habló fue en arameo. El idioma de nuestro amado Salvador, humanamente hablando, era arameo. Aunque siendo hebreo, pero él hablaba arameo, en arameo. Entonces es necesario que entendamos las escrituras, este tema teológico, cualquiera que sea, con una hermenéutica correcta. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque también se tiene que tener mucho cuidado con la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica es la que se encarga de estudiar, de investigar los textos antiguos. ¿Por qué es que la mayoría de las herejías surgen o han surgido durante la historia? Porque siempre se toma es un texto fuera de contexto. Y un texto, como lo dije en el segmento pasado del tema a prueba de juego, un texto fuera de contexto es simplemente un contexto. De ahí es que surgen, nacen, han nacido y nacerán
muchas doctrinas de error, heréticas, porque se basan en un texto. Quieren sacar de un texto una doctrina y no se puede, porque el texto tiene que ser respaldado, reforzado, protegido con el contexto. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, para poder entender cualquier tema bíblico, tenemos que tener una buena hermenéutica. Alabado sea el nombre del Señor. Una buena exégesis. Yo no soy un exegeta, pero me gusta mucho la exégesis. ¿Qué es exegeta? Para aquellos que todavía no saben qué es eso, es el que interpreta las sagradas escrituras. ¿Qué es exégesis? Exégesis es el que interpreta los versículos de la palabra, la interpretación de los versículos de la palabra. Eso es exégesis. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a entrar en el tema que es bastante delicado. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo, cómo y por qué se blasfema contra el Espíritu Santo? Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Lo peligroso que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Muy peligroso. ¿Y cómo es que se blasfema contra el Espíritu Santo? Muchos creen que blasfemar contra el Espíritu Santo es insultarlo, tratarlo mal. No. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿A quién realmente se le puede decir has blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿A quién realmente se le puede decir ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Analicemos este tema con humildad, con sencillez de corazón, sin apresurarnos, porque triste y lamentablemente muchos en las congregaciones están confundidos y creen que de pronto han blasfemado contra el Espíritu Santo y resulta que no. Y otros que realmente sí han blasfemado contra el Espíritu Santo están tranquilos, orondos, paseándose como si nada. Entonces, analicemos este tema con humildad y con la guía del Espíritu Santo y con mucha sencillez de corazón. Gloria a Dios. ¿Qué significa blasfemia?
significa hablar con desprecio. Hablar con desprecio. Insulto. Burla. O rechazo contra Dios o contra lo sagrado. Ojo bien con esto. Significa hablar con desprecio. Contra el Señor Jesucristo blasfemaron, pero Él imploró perdón contra los que blasfemaron contra Él, porque Él fue despreciado, desechado. Insulto. Cristo fue insultado. Burla. De Cristo se burlaban. O rechazo directo contra Dios o contra lo sagrado. Eso es blasfemia. Y todo esto lo hicieron contra Cristo. Y lo siguen haciendo contra Cristo. Muchas personas. No es simplemente decir algo feo contra Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Blasfemia no es simplemente decir algo feo. No es un insulto de enojo, que lo insultaron con enojo. No es una palabra que salió sin pensar, porque muchos pueden haber hablado improperios contra Dios el Padre, contra Dios el Hijo e incluso contra el Espíritu Santo. Amén. Decir palabras sin pensarlas, por ignorancia. No es un arranque emocional. Eso no es blasfemia. Blasfemia es un ataque consciente. Oiga bien. Blasfemia es un ataque consciente contra lo que Dios es o contra lo que Dios hace. Un ataque directo contra lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Santo, puro. Se le puede decir, como muchos lo dicen, Dios es inmundo. Se le puede decir como este expresidente que tenemos, en la casa de Nariño, que cometió la blasfemia de decir que Jesús tuvo mozas, tuvo mujeres, y una de ellas fue María Magdalena. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es una blasfemia. Y muchos llamados cristianos apoyan a esta clase de personas y quieren la continuidad en este del gobierno en nuestro país, eligiendo a blasfemos, a personas que van en contra de lo que hace Dios y de lo que es Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios tenga misericordia de esos llamados cristianos que van a votar por un comunista. Que Dios tenga misericordia de esa persona. Porque solamente una persona que no tiene cerebro, que no tiene conciencia, que no tiene nada de Dios, puede atreverse a apoyar a esta clase de delincuentes, a esta clase de brujos, a esta clase de hechiceros.
Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Jesús dijo, mire lo que dijo en el versículo 31 de Mateo. Por eso les digo, dice esta versión, que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Versículo 31. Amén. Contra Cristo, contra Dios el Padre, blasfemaron, han blasfemado, están blasfemando y seguirán blasfemando, tratándolo mal, insultándolos. Pero contra el Espíritu Santo no se puede blasfemar. Y vamos a mirar cómo se blasfema contra el Espíritu Santo, para que tengamos mucho cuidado. Ahí la mayoría de los grupos religiosos, especialmente los del Evangelio de la Prosperidad, los del Evangelio que todo servicio que hacen en sus reuniones hablan de señales, prodigios, milagros. Y mire tan tremendo cómo blasfeman contra el Espíritu Santo, atribuyéndole algo al Espíritu Santo que no es del Espíritu Santo, pagando a personas que van en esas campañas de sanidad, en sillas de ruedas, en muletas. Les pagan a esas personas para cuando el prodigioso, que llaman ellos el hombre de Dios, que ponga las manos sobre ellos, inmediatamente queden sanos. Y hacen tanto teatro y se dejan manejar por estos mercaderes, por dinero, que se prestan para que ellos digan que el Señor les sanó, que el Espíritu Santo obró un milagro en ellos. Y en otros están vendiendo, promocionando cómo hablar disque lenguas, y dan hasta títulos. ¡Qué vergüenza! Atribuyéndole las tales lenguas que no son sino palabras ininteligibles, balbuceo de palabras ininteligibles, porque no hay ningún idioma ahí, atribuyéndoselo al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, especialmente los creyentes que van a estos circos, a estos lugares, a estos supermercados, para prestarse, para blasfemar contra Dios el Padre, contra Dios el Hijo y también contra el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice este pasaje, en esta versión: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Todo pecado contra el Padre, todo pecado contra Jesucristo. Se le podrá perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les perdonará a nadie. No se les perdonará a nadie.
A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Hay que tener mucho cuidado cómo se habla contra el Espíritu Santo. Mucho cuidado cómo se habla contra el Espíritu Santo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amados hermanos del alma, toda blasfemia contra el Padre o contra el Hijo será perdonada. ¿Por qué? ¿Será perdonada? ¿Por qué la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada? Cualquier insulto que salga de nuestros labios podrá ser perdonada por Dios el Padre y por Dios el Hijo. ¿Por qué será perdonada? Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Esa blasfemia contra el Padre y contra el Hijo es perdonada porque el Espíritu Santo toca a la persona, la hace caer en razón, la hace caer en conciencia. Eso tiene que ver con personas de conocimiento bíblico. Esto no es para inconversos. Dios no culpa de blasfemia contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo a un inconverso, a una persona que no tiene conocimiento. Esto es para personas que tienen conocimiento. Los fariseos tenían conocimiento acerca de quién era Jesús. Y ellos eran conscientes de que Jesús estaba obrando en él. No él humanamente hablando, había una fuerza superior, sagrada, santa, pura. Porque el mal no saca el mal. Un brujo no liberta a una persona que tiene una brujería. Y si lo hace, queda peor la persona. Sufre, si no de por vida, por algún tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor llegó y dijo muy clarito, ningún reino dividido entre sí podrá funcionar. ¿Cómo Satanás va a echar fuera demonios? Le atribuyeron a Satanás la liberación de ese demonio. Entonces Satanás echó fuera un demonio. No tiene lógica. Entonces, ¿será perdonado ese pecado contra el Padre y contra el Hijo? Porque el Espíritu Santo es el que toca a esa persona. La hace sentir mal, la redarguye, la sana, la transforma, la atrae, la convence. A esa persona, usted ha blasfemado contra el Padre y contra el Hijo. Y ahí es que muchas personas diario le dicen al Señor, Señor, yo he blasfemado contra el Espíritu Santo, perdóname. ¿Será que yo he blasfemado? Si ellos hacen eso, perdón, he blasfemado contra ti, perdóname. Porque muchos, cuando le preguntan al Señor si han blasfemado contra Dios el Padre, contra Dios el Hijo y contra el Espíritu Santo, si le preguntan es porque el Espíritu Santo les ha convencido.
es porque todavía hay oportunidad de perdón. No lo han hecho intencionalmente. No lo han hecho por rebeldía. No lo han hecho con soberbia. No lo han hecho con conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo los toca, los redarguye, los sana, los transforma, los atrae, los convence. Y cuando toca el pecador, se arrepiente. Blasfemé contra el Dios, blasfemé contra Jesucristo. Le redarguye. Entonces se arrepiente, le pide perdón a Dios por haber blasfemado contra Dios el Padre o contra Dios el Hijo. Amén. Y al arrepentirse el pecador, Dios perdona. Porque el Espíritu Santo lo redarguyó. Le hizo consciente de que pecó contra Dios el Padre o contra Dios el Hijo. Entonces la persona se arrepiente. Amén. Y al arrepentirse Dios le perdona. Por ello, toda blasfemia puede ser perdonada, menos una. Entonces, ¿cuál es la blasfemia imperdonable? Verso 32 de Mateo 12. Dice esta versión: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ni en este mundo ni en el venidero. ¿Por qué el perdón del espíritu, de la blasfemia contra Dios el Padre y contra Dios el Hijo es perdonada y contra el Espíritu Santo no? Miremos. Amén. Estas palabras que acabamos de leer fueron las palabras más severas que salieron de los labios del Salvador, de nuestro amado Salvador Jesús. El pecado contra mí, el pecado contra el Padre será perdonado. Esa blasfemia será perdonada. Pero el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando hay perdón, cuando hay pecado contra el Espíritu Santo intencionalmente, conscientemente, a sabienda de que eso no se debe de hacer, no hay perdón, ni aquí ni allá. Aquí será desgraciado por siempre y por la eternidad sufrirá eterna condenación. Gloria al nombre de Cristo. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es decir una palabra fea. Amén. Gloria al nombre del Señor. O maldecir por ignorancia. No es decir una palabra fea o maldecir por ignorancia. El pecador, ¿cuántas veces habrá hablado palabras feas contra el Espíritu Santo?
¿Cuántas veces habrá maldecido al Espíritu Santo? Pero como no tienen conocimiento, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. No tiene conocimiento. Porque el pecado está en el conocimiento. Un insulto que salió sin pensar, tampoco. Por ignorancia. Dijo una palabra fea al inconverso. Maldijo al Espíritu Santo. Dijo una palabra, un insulto contra el Espíritu Santo. Sin pensarlo. No es blasfemia. Amén. Esa persona no blasfema. Un cristiano confundido. Alguien que tiene miedo de haberla cometido, no ha blasfemado. Oiga bien. Un cristiano confundido. Alguien que tiene miedo de haberla cometido, no ha blasfemado. ¿Será que yo blasfemé contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no ha cometido pecado de blasfemia? Porque es el Espíritu Santo que lo ha inquietado, que lo ha compungido, que lo ha inquietado. Por lo tanto, no ha fallado en blasfemia. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo mucho más profundo y delicado. Estoy confundido, no sé si yo he blasfemado contra el Espíritu Santo. No hay un conocimiento de cómo se blasfema contra el Espíritu Santo, porque triste y lamentablemente en las congregaciones llamadas cristianas, especialmente los que se dicen ser de sana doctrina porque son trinitarios, porque creen en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente esos ministros son tan irresponsables que no han enseñado a la iglesia qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces están confundidos, están apesadumbrados. ¿Será que yo pequé? ¿Será que yo blasfemé contra el Espíritu Santo? Entonces, esas personas se les puede decir tranquilamente, no han blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo mucho más profundo y delicado. ¿Qué es entonces blasfemar contra el Espíritu Santo? Es atribuirle deliberadamente la obra del Espíritu Santo al diablo. Oiga bien, es atribuirle, por decir, aquí puede haber una obra del Espíritu Santo a través de cualquiera de nosotros. Obrar una sanidad. Pero que sea en realidad una sanidad. Ese hombre, esa mujer, recibió ese gran poder del Espíritu Santo, esa investidura en ese momento, y colocó las manos sobre una persona enferma. Y el Señor sanarla a través de esa persona, de usted o de mi persona, por medio del gran poder del Espíritu Santo. Y esa persona ser sana. Y haber algo otros por ahí y llegar y decir, eso es por obra del demonio. Ahí es donde hay que discernir si esas sanidades que se obran en esos lugares teatrales, si en realidad es de Dios o no es de Dios. Porque allá le están atribuyendo
esas sanidades a Dios. Y cuando se los atribuyen a Dios y no es de Dios, están blasfemando directamente contra el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que obra milagrosamente en Dios el Hijo. Porque es en el nombre de Jesús que se van a obrar esos milagros. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle deliberadamente la obra del Espíritu Santo al diablo. Como lo hicieron los fariseos con Jesús. Jesús echaba fuera demonios por el poder que recibió del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí, dijo Cristo, para dar libertad a los cautivos. Jesús todos los milagros que obró, los obró por el Espíritu Santo. Por eso los fariseos no tuvieron perdón, porque blasfemaron contra el Espíritu Santo al atribuirle lo que estaba haciendo Jesucristo, esa sanidad, al diablo, cuando era el Espíritu Santo que obraba en Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es entonces, en realidad, amén, blasfemar contra el Espíritu Santo? Te lo repito, deliberadamente, conscientemente, sabiendo que lo que hace es del Espíritu Santo. Amén. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo conscientemente porque era directamente el Espíritu Santo que estaba obrando en Jesús. Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle deliberadamente la obra del Espíritu Santo al diablo, deliberadamente, conscientemente, sabiendo lo que hace. Eran conscientes de lo que estaban haciendo, atribuyéndole al diablo lo que era del Espíritu Santo. No lo podemos hacer nunca. Si usted ve realmente, por ejemplo, yo he orado por enfermos y he orado que el Señor sane a esa persona, y si no, que el Señor tenga misericordia y se lleve a esa persona, que esa persona vaya al eterno descanso. Le presento el plan de salvación. Esa persona se muere. Si está en la presencia de Dios, se lo dejo a Dios. Pero nadie puede decir que yo obré ahí a través del poder de Satanás. Si usted ora dirigida por Dios y Dios obró en esa oración una sanidad, nadie puede atribuírsela al diablo, porque eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces repito esta palabra para que quede bien clara. Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle deliberadamente la obra del Espíritu Santo al diablo. Te lo repito, deliberadamente, conscientemente, a sabiendas de que lo que se está obrando en ese momento es la obra del Espíritu Santo, no es la obra del diablo. Conscientemente, sabiendo lo que hace. Si usted sabe que esto es de Dios, no se atreva
a atribuírselo al diablo. Alabado sea el nombre de Cristo. Los fariseos vieron a Jesús expulsar demonios por el poder del Espíritu Santo. Ellos eran conscientes de que el maestro estaba obrando a través del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, le atribuyeron esa obra al diablo. Blasfemaron. Y aún así dijeron, verso 24 del capítulo 12. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Tremendo. No expulsa demonios sino por el poder de Satanás, del diablo. Ellos eran conscientes. Ellos no estaban confundidos. Los fariseos no estaban confundidos. Ellos estaban viendo que había una obra maravillosa de Dios obrando en Jesús. Aleluya. Ellos no estaban confundidos. Amén. No eran ignorantes al respecto. No ignoraban que lo que estaba haciendo Jesús era operación por el Espíritu Santo. Obraba el Espíritu Santo en él. No estaban molestos emocionalmente. Ellos no estaban molestos emocionalmente. Estaban directamente conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos sabían que lo que estaban viendo era del Espíritu de Dios. Ellos sabían que lo que estaba pasando en esas sanidades era por el poder del Espíritu Santo. Pero por odio, envidia y dureza de corazón, decidieron decir, eso es obra del diablo. Porque odiaban a Jesús. Porque tenían envidia de Jesús. Y porque habían endurecido el corazón a la voz de Dios a través de Jesús y de sus acciones. Decidieron decir, eso es obra del diablo. Por envidia, por odio, por endurecimiento de corazón, porque no quisieron oír la voz de Dios. Ese es el pecado imperdonable. Decir o atribuirle una obra al diablo cuando es directamente el Espíritu Santo el que estaba obrando o el que está obrando por odio, por envidia, por endurecimiento de corazón. Eso es el pecado imperdonable. ¿Por qué no tiene perdón? ¿Por qué no tiene perdón esa blasfemia? Porque la única manera que un pecador pueda ser perdonado es si el Espíritu Santo lo convence. ¿De qué lo va a convencer el Espíritu Santo a esa persona si le está atribuyendo lo que no es?
de Satanás a Satanás. Pero si la persona rechaza deliberadamente al Espíritu Santo, si decide cerrar su voz a su llamado, si llama diablo a lo que es de Dios, si endurece el corazón hasta el punto de negar la obra divina, entonces la persona cierra la única puerta por donde entra el perdón. Ellos le cerraron la puerta al Espíritu Santo. No quisieron aceptar la obra del Espíritu Santo. No quisieron oír la voz del Espíritu Santo. La única puerta, porque las personas son salvas por medio de la obra del Espíritu Santo que convence. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Él murió por los pecadores, pero el que convence al pecador para que vaya a Cristo es el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá sobre vosotros el Consolador, el cual os convence, el cual os enseña. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es la puerta de entrada al reino de los cielos, al convencer al pecador, al llevarlo a los pies de Cristo. La obra redentora de Cristo se lleva a cabo en las personas a través del ministerio del Espíritu Santo, que convence al pecador de pecado y lo lleva a los pies de Cristo. Él convencerá al mundo de pecado. El que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá sobre vosotros el Consolador. ¿Qué significa la palabra Consolador? El ayudador, el cual os enseñará. ¿Qué enseñará? El camino al Padre. Y el camino al Padre es a través de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, al rechazar la persona deliberadamente al Espíritu Santo, si decide recerrar su voz, si llama diablo a lo que es de Dios, si endurece el corazón hasta el punto de negar la obra divina, entonces la persona cierra la única puerta por donde entra el perdón. El perdón de los pecados entra a la persona por la puerta que se llama el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el Espíritu Santo lleva a la persona a Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Espíritu Santo. A Dios todo honor y toda gloria. No es que Dios no quiera perdonarlo, es que ya rechazó la única voz que podía llevarlo al arrepentimiento. Dios quisiera perdonar a ese pecado, a ese pecador. Pero ¿por qué no lo perdona? Porque ellos han cerrado a los oídos a la única voz que podía llevarlos al arrepentimiento. Por eso Jesús dijo que no tiene perdón, porque la persona se colocó fuera del alcance de la misericordia al rechazar la única mano que podía salvarlo. La única mano que puede salvar al pecador es el Espíritu Santo, el cual lo lleva a Cristo, al arrepentimiento genuino y verdadero, porque Él convence al pecador. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿a quién se le puede decir ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Blasfemia
no nace de ignorancia, sino de malicia. La blasfemia no nace por la ignorancia, sino por la malicia. Los fariseos eran maliciosos. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿a quién se le dice que ha blasfemado contra el Espíritu Santo? A quien hace exactamente lo que hicieron los fariseos. Personas que saben que el Espíritu Santo está obrando, personas que lo reconocen internamente, personas que por odio, por rebeldía o por maldad atribuyen conscientemente la obra del Espíritu Santo al diablo. Muchos están rechazando la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿En dónde está el ministerio del Espíritu Santo? Ministerio que convence, ministerio que lleva a las almas a Cristo. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En muchos ministerios, en muchos grupos religiosos. Porque es Dios, el Padre, y es Dios, el Espíritu Santo, que trae las almas a los pies de Cristo. No es el predicador. Nosotros no traemos las almas a los pies de Cristo. El que trae las almas a los pies de Cristo se llama el Espíritu Santo. A Dios todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Eso es blasfemia, blasfemar contra el Espíritu Santo. Es una decisión espiritual consciente. La persona conscientemente ha decidido rechazar al Espíritu Santo, ha decidido atribuirle al diablo lo que es del Espíritu Santo, ha decidido cerrar la voz, la única voz que puede llevar a la salvación a las almas, que es a través de Cristo, el Espíritu Santo. A Dios todo honor y toda gloria. Es decisión espiritual consciente, maliciosa y final. No hay perdón de pecados para el que cierra el corazón a la única voz, a la única puerta que lleva a Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que lleva las almas a los pies de Cristo. Igualmente el Espíritu Santo es el que elige los predicadores, el que nombra a los predicadores. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿Por qué Jesús nos advierte esto? El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque hay gente que juega con lo santo. Hay gente que juega con lo santo. Me refiero a gente consciente, creyentes, cristianos, conocedores de la palabra. No hay inconversos. Hay cristianos que juegan con lo santo. Hay cristianos que no temen a Dios. Hay cristianos que ven lo que es lo que el Espíritu Santo hace y aún así lo llama diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cristianos que ven lo que el Espíritu Santo hace y así lo llaman diablo, engaño, demonios. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Alabado sea el nombre del Señor.
Si usted tiene conocimiento acerca de la obra del Espíritu Santo, tenga mucho cuidado porque puede caer en blasfemia contra el Espíritu Santo y no tendrá perdón ni en este mundo ni en el otro. Porque le está atribuyendo lo que es del Espíritu Santo al diablo, a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. El problema no es el error, es el endurecimiento de corazón. Amados creyentes del alma, el Espíritu Santo es Dios, es santo, es puro, es eterno, es perfecto. Él nos convence, nos llama, nos redarguye, nos guarda, nos corrige. El que se aparta de esa voz deliberadamente se aparta del único camino de salvación. No podemos dejar a un lado la obra ministerial del Espíritu Santo a la honra y gloria de Dios Padre. Aleluya. Sin el Espíritu Santo no podremos tener salvación ni vida eterna, porque el Espíritu Santo es el que Cristo Jesús envió. Ese es el vicario de Cristo, el reemplazo de Cristo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Es la única fuente de salvación. ¿Por qué es la única fuente de salvación? Porque es el que nos lleva a Cristo, al que nos redimió con su sangre preciosa. Sin el ministerio del Espíritu Santo estamos perdidos. Alabado sea el nombre de Cristo. Así de que, amados hermanos del alma, el Espíritu Santo es Dios, es santo, es puro, es eterno, es perfecto. Él, el Espíritu Santo, nos convence, nos llama, nos redarguye, nos guarda, nos corrige. El que se aparta de esa voz deliberadamente se aparta del único camino de salvación. No podemos rechazar la voz del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. De aquí pasamos al tema siguiente. ¿Por qué es necesario recibir a Cristo como nuestro Salvador? ¿Usted cree que es necesario recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Yo lo creo. Entonces vamos a tratar el tema. ¿Por qué es necesario recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? Porque muchos, al no recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, se van a ir a eterna perdición, a condenación eterna, a hacerle compañía al diablo, a los demonios y a todos los hijos del diablo. Alabado sea el nombre de Cristo. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, en especial del pueblo cristiano y luego de cada persona que no tiene a Cristo en el corazón. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. A ti todo honor, toda gloria y toda adoración. Padre, tu palabra ha sido dada. Y ahora, Señor, te rogamos que lleve esta misma palabra al conocimiento de las personas, a que no blasfemen contra el Espíritu Santo, la persona que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro amado Salvador Jesucristo, envió como su reemplazo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.